¿Estamos? Gloria a Dios, aleluya. Así vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer en esta tarde en el libro de Deuteronomio, en su capítulo número 30, en su versículo número 19. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Cuando lo haya encontrado, puede glorificar el nombre de nuestro Señor, hermanos. Gloria a Dios. Para dar lectura todos juntos y en voz alta, y también saludamos a nuestros hermanos en transmisión. Están escuchando la palabra del Señor. ¿Cómo les decimos? Que Dios les bendiga. Dios les bendiga y bienvenidos. Aleluya. Deuteronomio 30, 19 dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Glorificando a Dios, puede tomar su lugar, hermano. Aleluya. Amén, aleluya. El tema de esta tarde, hermanos, lleva como título: escoge la vida y no la muerte. Yo creo, hermanos, que esta es una decisión trascendental, es una decisión muy importante en nuestra vida, escoger la vida antes que a la muerte. Y es precisamente, hermanos, el tema que vamos a abordar, dado también a la proximidad de estas fiestas paganas, de estas corrientes del mundo, hermanos, que ofrecen la muerte en vez de la vida. Y por esto decimos que nuestro mundo y la sociedad que nos rodea está de cabeza. ¿Usted cree que esté de cabeza la sociedad, todo el mundo, hermanos? Claro que está de cabeza. ¿Y por qué lo decimos? Porque la muerte se ha llevado a los seres queridos de muchas familias y aún así les celebran a la muerte que se los llevó. Cuando ellos se quedan tristes, cuando ellos se quedan, hermanos, pues desamparados porque el familiar, el hijo, el papá, la mamá que tanto querían, pues se fueron de este mundo. Y aún así le celebran, le festejan a la muerte. Es una contrariedad escuchar esto y verlo también. Y vemos también, hermanos amados, que hay abortos, hay suicidios, la eutanasia, la muerte asistida. Son algunos ejemplos de que el hombre ha escogido la muerte. El hombre prefiere la muerte, hermanos. El hombre prefiere defender, hermanos, prácticamente a la muerte. Pero además de estas cosas que hemos dicho, los seres humanos están escogiendo estilos de vida que en apariencia son buenos, como cuáles. Hay personas que se lanzan al alcohol, hay otras personas que se lanzan a la droga, hay otros que fuman demasiado, muchas cajetillas al día, hay otros también, jóvenes sobre todo, que se meten en deportes extremos, hermanos, como por ejemplo aquí en Acapulco, para nuestros hermanos en transmisión, un evento llamado Akamoto. Yo creo que usted lo ha escuchado, mis hermanos, que yo en lo personal pienso que lo deberían de prohibir, debería de estar, hermano, prohibido por la autoridad, porque aquí vienen todos estos hombres y mujeres, hermanos, aquí a Acapulco, de diferentes partes de la República, vienen a morirse en esos deportes. Bueno, no son ni deportes, hermanos. Así que de esta manera vemos cómo prefieren morir antes que vivir. Y esto es algo muy triste, es algo muy lamentable, queridos hermanos, pero gracias a Dios que usted y yo hemos elegido el mejor lugar donde se encuentra la vida eterna, porque dice el Señor que aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y así también hay personas que sostienen relaciones sexuales ilícitas y por lo tanto les vienen enfermedades venéreas, de las cuales, hermanos, ya no tienen científicamente solución. Ahí vemos cómo el hombre toma sus propias decisiones y se mete en estos asuntos que le traen la muerte como resultado. Una vida infeliz, una vida muy triste, una vida llena de congojas, en vez de preferir la vida, en vez de cuidar su persona, en vez, hermanos, de hacer ejercicio, de hacer deporte sano, prefieren todas estas cosas que los llevan a la muerte. ¿Sí? Su índice de vida baja. Cuando pudieran vivir muchos años, resulta que están muriendo muchos en edad joven. Hermanos, y piensan ellos que esto es vida, le llaman vida, es mi vida, es que esto es mi pasión,
es que para mí me hace sentir vivo hacer estas cosas, dirían las personas, ¿verdad?, que practican todas estas cosas pecaminosas. Pero ¿qué dice la Biblia en Proverbios 14:12, hermanos? Proverbios 14, versículo 12. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor para aquellos que piensan que drogarse, beber, fumar, sostener relaciones ilícitas y todas estas cosas es vida. Dice la palabra del Señor así, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que, hermanos, en ninguna forma esto es vida. Es lo contrario, es muerte. Y está escogiendo el hombre la muerte. Pero nosotros que estamos aquí, hemos sido librados de la muerte precisamente. Y hemos pasado, hermanos, de muerte a vida, dice el Señor Jesús en su palabra, en San Juan. Dice 5:24 que hemos pasado, hermanos, de muerte a vida. Que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable también. Porque la luz es Cristo, las tinieblas es el enemigo que ofrece todas estas cosas, hermanos. Y nosotros celebramos día con día nuestra libertad, porque no es libertinaje, es libertad que el Señor nos ha dado. Y le celebramos a aquel que dijo, yo soy la vida, yo soy la vida. Y también Él nos dijo, yo soy la luz. Entonces no podemos estar ni con la muerte, ni con las tinieblas tampoco. ¿Y qué nos manda la palabra del Señor, las Escrituras, conforme a la doctrina y al consejo de Dios en Efesios 5:11, hermanos? Busque Efesios 5:11. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Si ya no somos del reino de las tinieblas, si ya no somos, hermanos, de los que adoran o que prefieren la muerte, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gloria a Dios. Efesios 5:11. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios así. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participar, no comunicar con ellas, no hacer, hermanos, lo que el mundo hace, aunque sean nuestros amigos, aunque sean nuestros familiares que nos ayuden, incluso no hay que participar con ellos en las obras infructuosas, es decir, que no tienen nada de espirituales, no traen bendición, no traen paz. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Si habla de tinieblas, se está refiriendo al reino de Satanás, de sus demonios, de ese reino espiritual, hermanos, que envuelve la faz de la tierra, sino más bien, ¿qué hay que hacer con ellas? Reprenderlas. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, hermanos, porque no tienen parte ni suerte. Así que, hermanos, eso hay que desecharlo. Desde que uno viene a las plantas del Señor, ha desechado las obras infructuosas de las tinieblas. Probablemente el Señor no nos haya sacado del espiritismo como tal, como los que practican el ocultismo, leen las cartas, adivinan el futuro y todo esto. Pero hay prácticas, hermanos, que en el mundo pudimos llegar a haber practicado nosotros, pudimos haber practicado, como por ejemplo el hablar con las personas ya fallecidas, es un ejemplo, pero no porque usted haya consultado un espiritista, sino que hay personas que dicen, es que yo por las noches me pongo a platicar con mi papá o con mi esposa o con mi hijo que ya hace mucho tiempo partió de este mundo. Dicen ellos que se ponen a platicar. Pero hermanos, esto de acuerdo a la palabra del Señor es imposible y no es bueno. No es, hermanos, agradable delante de Dios practicar esto, platicar con los muertos. Se platica con los vivos. Y si de platicar se trata, hay que platicar con el Señor, ¿verdad? Porque Él es espíritu y el Señor le habla al pueblo de Israel y llamó a los hermanos, pueden decidir o seguir la vida o seguir la muerte, el camino que llevan. Pero nosotros somos sabios porque hemos elegido bien y estamos en el camino correcto, el camino que es Jesucristo. Gloria al Señor. Primera razón, hermanos, por la cual escoger la vida y no la muerte es porque es un plan eterno de Dios. Porque es plan eterno de Dios que el hombre viva, que el hombre tenga vida, hermanos.
Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, también lo hizo inmortal. ¿Qué quiere decir esto? Para no morir jamás. Como Dios es inmortal, Dios no muere. Y quería, hermanos, que el hombre y su descendencia no murieran jamás. Y para este fin, en el huerto del Edén, el Señor puso un árbol llamado el árbol de la vida. Y ese árbol, hermanos, tenía un fruto del cual Adán, Eva y su descendencia iban a estar comiendo constantemente para permanecer, hermanos, con vida y siempre jóvenes, porque esto tampoco iba a suceder, hermanos, que iban a envejecer. No crea que era parte ya del plan de Dios que el hombre envejeciera, iban a ser jóvenes y vivos, hermanos, para no morir. Entonces, amados hermanos, Dios les advierte a ellos que no comieran solamente de un árbol, y ese árbol era de la ciencia del bien y del mal, que de ese árbol no tomaran de su fruto, no le tocaran, porque el día que hicieran esto, iban a morir. Y es la primera vez que el Señor menciona la muerte a Adán y a Eva. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Aquí por primera vez Jehová habla de la muerte. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí le está diciendo, le está advirtiendo que tuviera cuidado, hermanos, para que no muriera, para que él no experimentara la muerte. Probablemente Adán no comprendió del todo la magnitud de lo que era la muerte. El hombre, hermanos, ¿qué prefirió? Ya lo sabemos, por su desobediencia, escogió la muerte precisamente. La muerte, y al instante, hermanos, experimentaron la muerte espiritual. No cayeron fulminados al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No quedaron allí tirados, muertos físicamente. Pero lo primero que experimentaron, hermanos, fue la vergüenza de haber desobedecido a Dios. Se vieron ellos desnudos, cosieron hojas de higuera y se escondieron, porque dice la palabra del Señor que Él visitó al hombre, ¿verdad? Andaba paseándose y le preguntó, ¿dónde estás tú? Entonces oyeron la voz de Jehová y se escondieron inmediatamente por la vergüenza del pecado. El pecado avergüenza, hermanos. El pecado nos hace que nos escondamos de la presencia de Dios, cosa que antes del pecado no pasaba con ellos. Ellos platicaban con Dios cara a cara, hermanos. Tenían una comunión estrecha, tenían una vida espiritual. Y esto fue lo que ellos experimentaron, hermanos, la vergüenza de la desobediencia a Dios. Fracturaron, rompieron por completo. ¿Qué rompieron? Su comunión con Dios, su amistad con Dios, la rompieron. Se alejaron ellos solos de Dios. No es que Dios se alejó de ellos solos se alejaron del Señor, hermanos. Y cuando decimos o hablamos de la vida espiritual, sabemos cuáles son el fruto del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas 5, 22 y 23. Cuando el hombre carece del fruto del Espíritu, hermanos, carece de una vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene comunión con Dios. Eso es una vida espiritual. Y es cuando llamamos un hermano o una hermana espiritual, porque alimenta su espíritu de la presencia de Dios, tiene el fruto del Espíritu Santo y lo demuestra en sus acciones, y decimos tiene vida espiritual, no está muerto espiritualmente. Y mucha gente, hermanos, está viva físicamente, pero muerta de manera espiritual. ¿Por qué? Porque no oye la voz de Dios, no percibe las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Por esto, hermanos, usted y yo hemos, por la gracia y misericordia de Dios, alcanzado una vida espiritual, la cual se fracturó en el Edén, hermanos, pero a través de Jesucristo ha venido a reconciliar al hombre con su Creador. Gloria al Señor. Por esto, amados hermanos, un hombre muerto espiritualmente vive sin considerar a Cristo, vive para satisfacer sus deseos carnales, vive para hacer todo lo que él quiere, el tiempo para él, y como decíamos, se da a los vicios, se da a las prácticas
que para él son vida, pero son muerte. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios, hermanos? Aún nos fuéramos a lo más alto, hermanos, allá en las nubes, o en lo más bajo, debajo de las piedras, debajo del mar, allí estará el Señor, su mano nos asirá, hermanos, porque nada hay oculto para nuestro Dios. Y hermanos, así vive el hombre, escondiéndose de Dios. Cuando veo a un cristiano que le va a dar un folleto, que le va a hablar de Cristo, la gente corre muchas veces, nada más ve de lejitos al cristiano, ahí en su casa, que le va a tocar la puerta, que le va a hablar, y se mete, se esconde, porque no quiere que le hablen de Cristo. O si ve al cristiano que va pasando ahí en su calle, cerca de donde él está, ¿qué hace? También le saca la vuelta y se esconde. Pero no se esconden de nosotros, se esconden de Dios. No quieren a Dios en sus vidas. No lo tienen, hermanos, por prioridad. Entonces, al término de los años de Adán y Eva, ¿qué experimentaron después de la muerte espiritual? Ahora sí, la muerte física. Vamos a Génesis 3:19. Ponga atención, hermano, y dice, 3:19 de Génesis. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Ahora vas a morir también físicamente. Va a llegar tu tiempo en que morirás, bajarás al polvo porque de allí fuiste tomado. Y hermanos, aún la ciencia y todos los componentes químicos que hay dentro del cuerpo humano, todo, hermano, luego la mayoría, son componentes de la tierra. ¿Sí? Estamos compuestos, hermanos, de cosas que hay en la tierra. Así que la palabra de Dios no se equivoca. Es verdad que fuimos tomados del polvo de la tierra y al final eso quedamos cuando nos sepultan, hermanos. Polvo nos convertimos. Pero eso no es lo más terrible, hermanos, morir físicamente. Dijimos, el Señor nos dio el ser inmortales. Inmortales, hermanos, y con esto no negamos que un día vamos a bajar al polvo. Muchos se burlan de nosotros diciendo, ustedes dicen que no van a morir. Dice la gente que nosotros decimos que no vamos a morir, pero ellos lo entienden en forma literal. Y hermanos, sí vamos algún día a morir, al menos que Cristo venga antes y seamos como Enoc y Elías, que escapemos de la muerte, pues gloria a Dios, hermanos. No vamos a sufrir la agonía de la muerte. Pero hermanos, si al Señor le placiera llevarnos antes de tiempo, pues hermanos, esto solamente es un cajón. El cuerpo es como un cajón donde está el alma, el espíritu. Y ello no muere, hermanos, no muere. No muere en el sentido, hermanos, que si nosotros recibimos al Señor Jesucristo y vivimos esa vida espiritual, nos vamos con Él. Amén. Pero hermanos, si la persona no acepta y vive como quiera y rechaza a Jesucristo, hermanos, se va a un lugar de condenación por sí mismo, porque Él lo decidió. Se va, hermanos, y allí se dice es muerte eterna, que es una, precisamente, eterna separación definitiva de su Creador. Eso es muerte eterna, es tercer tipo de muerte. Muerte física, muerte espiritual y al final la muerte eterna, donde ya no hay, hermanos, salvación, ya no hay salida. Entonces, hermanos, aquí vemos que al término de sus años, ellos experimentaron esta muerte física. Ahora, Génesis capítulo 5, versículo 5, que nos dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Se cumplió la palabra del Señor a los ¿cuántos años de vida? A los 930 años. Fíjense cuánto tiempo vivían los hombres en aquellos tiempos. Y durante todos estos años de Adán, pues ellos se reprodujeron, hermanos, que la tierra se fue poblando, como era el plan de Dios, que llenaran la tierra.
Por eso, hermanos, en este lapso largo de tiempo, ellos pudieron procrear, reproducirse en número. Y así que, hermanos, le llegó su tiempo a Adán de morir físicamente. Así que, amados hermanos, eso es la muerte, cuando se separa el alma, el espíritu del cuerpo. Pero en esa caída de pecado, Jehová dio la promesa de un Salvador, que es a través precisamente de la muerte. Tenía que morir para dar vida. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, hermanos. La primer promesa de redención, de salvación para la humanidad caída. Ya lo tenemos, Génesis 3:15. ¿Qué dice Jehová? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando a la serpiente antigua, a Satanás, que iba a haber un conflicto de todos los siglos entre él, hermanos, y la mujer, ¿sí? Y entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí habla una profecía, es profética esta palabra, hermanos. Dice la palabra de Dios, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo, que vino, ¿verdad? Nacido de mujer. Y tú le herirás en el calcañar. Ahí se está hablando de cuando fue muerto en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Qué hizo la serpiente antigua? Le dio un golpe en el calcañar, significa en el talón. Pero un golpe en el talón no es mortal. Pero sin en cambio, la simiente de la mujer, ¿dónde le iba a herir a la serpiente? En la cabeza. Y esa sí es, hermanos, una muerte segura, dar en la cabeza. Así que el Señor aplastó la cabeza, le quitó el dominio de la muerte, hermanos, el aguijón del pecado a Satanás. Y por esto, amados hermanos, el Señor en su plan eterno planeó todo eso para dar vida, para restaurar la vida que en un principio deseaba que tuviera, hermano, el hombre. Y aún no solamente el Señor le promete vida, también le promete, hermano, resurrección. Y esto en el Nuevo Testamento, vaya conmigo a San Juan, capítulo 6, versículo 54. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. Plan eterno de Dios, que no muramos, hermanos, aunque bajemos al polvo, no hemos de morir, vamos a estar con el Creador. También, hermano, nos promete salvación por medio de su Hijo Jesucristo, y también nos promete resurrección. 6:54 de San Juan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, aquí no se habla de manera literal, comer su carne como caníbales, ni beber su sangre como vampiros. No, significa, hermanos, aceptar la naturaleza divina. Significa aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo, que dio su carne para ser lacerada, molida por nuestros pecados, castigado, y su sangre, hermanos, que nos limpia de todo pecado. Y cuando participamos de ese hermoso sacrificio, nosotros, ¿qué tenemos? Dice aquí, vida eterna en los cielos, hermanos, allá en su presencia. Y aparte de esto, yo le resucitaré en el día postrero, para los que hayan muerto antes, hermanos, de que Cristo se manifieste en los cielos, van a resucitar, gloria al Señor. Y ese es plan de Dios, hermanos. Por esta razón, para nuestros queridos amigos que nos están siguiendo en la transmisión, le decimos a usted, tanto Dios como la iglesia, que le conviene escoger la vida, no le conviene la muerte. Le conviene la vida en Jesucristo y la vida eterna y la resurrección de su cuerpo. Aleluya. Amén. Por esto, hermano, escoge la vida y no la muerte. En primer lugar, porque es plan eterno de Dios. En segundo lugar, hermano, ¿por qué escoger la vida y no la muerte? Porque las prácticas de la carne nos quitan la vida. Porque las prácticas de la carne nos quitan la vida. Decíamos en un inicio que el hombre se está suicidando solito, hermano, el hombre.
se está suicidando con lo que come. Aquí es entrar, ¿verdad?, en otro tema, que muchas veces el hombre le dice al médico, mira, por salud no comas esto, no bebas aquello. ¿Y qué hace el hombre? Tal parece que le dicen, cómelo, bébelo, y se lo comen y se lo beben, sabiendo que ya tiene un mal que le hace daño y que esto lo puede llevar a la muerte. Entonces, por eso decimos, la gente se suicida solita, ¿sí? Porque quieren, se acortan sus años de vida. Como decíamos, estos jóvenes, hermanos, que se están matando. Yo he visto, hermano, no sé si usted lo ha percibido también, que en estos tiempos ha habido mucha mortandad de hombres y mujeres en las motos, en las motocicletas. Mucha. No sé, ahora más que nunca se oye, hermanos, de jóvenes, de hombres, adolescentes incluso, que se matan porque van a altas velocidades, porque van incluso hasta ebrios. Y esto, hermanos, es su perdición, su muerte. Y con esto no satanizamos las motos. No vaya a pensar usted que son del diablo. No, sino aquí no hay precaución, no hay prudencia. Hermanos, no aman sus vidas. Por esto vemos cómo el hombre se acorta sus años. Su índice de natalidad, hermanos, viene a decaer y todo esto. Y en lo espiritual sucede lo mismo, hermanos. Es similar. ¿Por qué? Porque Satanás, el engañador del mundo entero, sabe y ha tenido astucia y sabe cómo quitarle la vida espiritual a las naciones. Sabe cómo engañar de tal manera que todo se vea suave, que todo se vea limpio, que todo aparentemente se vea bueno. ¿Y cómo o cuál es la estrategia de Satanás, hermanos, para quitar la vida del hombre? A través de la adoración a la muerte. Y ha usado, hermanos, ha usado las religiones. Muchos dicen, es que todas las religiones son de Dios, porque hablan de Dios, porque hablan de la Biblia, hablan de Jesucristo, así que todas las religiones son buenas y te llevan a Dios. ¿Usted cree esto, hermanos? No, aquí el que lleva a Dios es Jesucristo, no la religión, ¿sí? No lo que uno diga, es Cristo el camino al Padre. Pero Satanás, hermanos, es tan astuto que como no le resulta de una manera, le busca por la otra. Y ha sabido atraer la atención de multitudes, de grandes masas, de naciones, para que rindan adoración a la muerte. Y como les decíamos, usa las religiones. Usted dirá, ¿cómo es posible que una religión pueda promover culto, adoración a la muerte? Claro, no lo hace así tan abiertamente como es, porque dice la Biblia que Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. ¿Para qué? Porque él no va a mostrar, hermanos, no es nada tonto el enemigo para mostrarse cuál es su naturaleza, que es león rugiente, que es, hermano, un lobo. Él no se muestra así tal cual es, de terrible. Se muestra como ángel de luz, como algo hermoso, como algo bueno. ¿Para qué? Para atraer, para llamar la atención y que terminen adorándolo a él. Por esto ha usado las religiones que dicen adorar a Dios, que dicen invocar el nombre de Cristo. Y ha usado esas creencias de las religiones para restarle importancia al tema de la muerte. El tema de la muerte, hermanos, sí es muy desagradable, pero lo tenemos que hablar porque está escrito en la Biblia. La Biblia nos habla, sí, de la vida, pero también nos habla del tema de la muerte, y no tenemos por qué ignorar el tema de la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque es precisamente de vida o muerte, tanto saber o como lo ignoramos, hermanos, podemos irnos a la condenación. Por eso el Señor nos muestra, dice, yo te pongo el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Por esto el Señor nos ilustra, por eso el Señor nos habla el tema de la muerte, hermanos, pero no para tenerle miedo, no para adorarla, sino para que escapemos de esa muerte espiritual ahorita en vida y para que cuando muramos nos vayamos con Cristo, amados hermanos. Así que el hombre, ¿cómo ve la muerte? El tema de la muerte como algo natural. Dicen, no, pues los seres humanos
nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos vamos a morir. Es cierto, hermanos, pero no es tan sencillo como decir me voy a morir y ya. No, hay todavía algo más después de esta vida, que el hombre, hermano, no lo entiende, no lo percibe, lo mira como locura. O dicen, es que las religiones inventan esto para tenerlos sometidos, para tenerlos allí en el templo todos los días o para sacar dinero. Pero no es así, hermanos. Nosotros predicamos lo que es y no para infundir miedo y tenerlos aquí en el templo todos los días, ni mucho menos para que den dinero, sino nosotros porque amamos sus almas, nos preocupamos por cada uno de ustedes y no queremos que nadie se pierda. Y si nosotros no queremos que nadie se pierda, hay alguien todavía mucho más importante que no quiere que ninguno se pierda, y es Dios. Por esto, hermanos, nosotros estamos hablando de estas cosas y no es algo natural, porque ya dijimos, no era, hermanos, plan de Dios que el hombre muriera. El plan de Dios era que viviera. El plan de Dios, hermanos, era que el hombre tuviera plenitud, fuera feliz. Hermanos, si no hubiera habido pecado, ¿cómo estaríamos ahorita? ¿Cómo viviríamos? Y aún todos estos hombres, mujeres, estuvieran con vida. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero bueno, todo esto, hermanos, tenía que suceder. El Señor ya lo sabía en su omnisciencia, que todo lo sabe. Y el diablo, hermanos, pinta todo inofensivo y divertido, como que es de risa, como que todo esto es, pues ahora sí que tradiciones sanas, creencias, costumbres que no dañan a nadie, a quien las practica, pero vamos a ver, hermanos, las tácticas de Satanás. Y no debemos escoger la muerte porque ello nos va a quitar vida. Bueno, nosotros ya estamos en la vida, gracias a Dios. Pero ¿qué de los que están allá afuera? ¿Qué de nuestra familia? Ellos, hermanos, están restando años de vida si persisten, hermanos, en ese camino de adorar o de escoger la muerte. Quizá, hermanos, no tienen ni siquiera conciencia de lo que están haciendo, pero nosotros lo entendemos hacia dónde van. Primero, hermanos, veremos el Día de los Fieles Difuntos, 1 y 2 de noviembre. Esto es por demás conocido aquí en nuestro país. Le llaman el Día de los Fieles Difuntos. Y en México, hermanos, se defiende esta celebración alegando que es cultura. En la escuela, sobre todo, dicen, es que señora, es cultura. Señor, es cultura, deje que su hijo, o es que no se deben perder nuestras raíces de nuestros antepasados. Es que esto es lo que nos identifica como mexicanos, no tiene nada de malo, dicen los profesores, ¿verdad? Pero hermanos, más allá de ser una cultura, es una rebelión abierta contra Dios. Deje usted que sea una cultura, es que es un pecado grave delante de Dios. Y hermanos, ¿y qué prepara la gente en estos días? Preparan altares, desfiles de catrinas. Hermanos, ahora en Acapulco también, tristemente, el desfile de las catrinas, esos monos, no sé qué son, globos o estatuas gigantes, hermanos, y las van paseando ahí en las avenidas, en las calles, ¿verdad? Y ahí va la gente, según divirtiéndose con las catrinas, hermanos. Y después, ¿qué viene después de esto? Ya sabemos que nos ha tocado, ¿verdad?, azotes muy fuertes. ¿Por qué? Por rendirle adoración a la muerte. Y hermanos, Satanás no se queda quieto, no se queda conforme. Aún le quiere meter hasta por la boca, por la lengua, la muerte a la gente. ¿Cómo? Pan de muerto, dulces con forma de esqueletos, de calaveras, de brujas, de todos estos fantasmas. Dirá Satanás, si no le rinden culto yendo así, haciendo altares, pero con la comida ahí me meto. Entonces ahí cae la gente, ahora con la comida, lo ofrecido a los muertos, que no es ofrecimiento a los muertos, sino a los demonios, dice la palabra del Señor, que dice primera a los Corintios 10:20. Primera a los Corintios 10:20. Muchos están, hermanos, en esa ignorancia y dicen, es que yo le pongo el altar a mi ser querido, a mi familiar, porque pues
lo recordamos y Él viene en estos días, va a venir. Y hermanos, pero ¿qué dice la Biblia? Primera a los Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, escribió San Pablo a la iglesia de Corinto, que él no quería que participaran con los demonios, porque no se puede comer la mesa de Dios y la mesa de los demonios. No podemos aquí estarnos alimentando de Dios, de su presencia, y a la vez allá afuera estar con la mesa y los participantes, ¿verdad?, de los demonios, lo que les ofrecen a ellos. Hermanos, hay calaveritas de azúcar también, y se ven tan bonitas, hermanos, tan gustosas. Bueno, a los que les gustan los dulces, ¿verdad? A los que no, pues, aunque se la pinten como sea, no se lo comen porque no les gusta. Pero hermanos, decíamos, Satanás es tan astuto que por la boca le mete la muerte también al hombre. Y también componen calaveritas, esas rimas que son chistosas, supuestamente, ¿no? Esas rimas, calavera le llaman también. Y en la escuela a veces le dicen a los alumnos, a ver, van a escribir, van a inventar calaveritas a tu maestra, a tu compañero, y que tanta cosa, ¿verdad? Que se están riendo. Y con esto Satanás está complacido porque dice Satanás, bueno, pues al menos en el tema de la muerte piensan que es algo de risa, que no pasa nada. Pero hermanos, si supieran que detrás de toda esa risa, después viene el lloro y el crujir de dientes. Ande, que se sigan riendo según de la muerte, porque hasta eso dicen, es que los mexicanos no reímos de la muerte. Ajá, a ver cuando mueran, a ver si se van a reír. No, hermanos, van a crujir los dientes, van a llorar en el infierno, hermanos, si no se arrepienten. Por esto, hermanos, la Biblia nos advierte a no comer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos, ya vemos que fulanito, sutanito, ya está preparando su altar y después podría llegar, ¿verdad?, a tocarnos la puerta. Le traje un mole. Cuando nunca nos da nada, cuando nunca, hermanos, nos ofrece algo, casualmente, un rico plato de mole, un arroz con leche, calabaza, ya no les digo porque si no, se les va a antojar, hermanos. No, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Así que, hermanos, es Satanás que quiere hacer caer al cristiano, y más si mira que tiene antojo o que a lo mejor no tiene para comer y le llevan y ay, Señor, pues ahora tan rico se mira, hermanos. Entonces eso pues no lo debemos comer. ¿Por qué? Porque es sacrificado a los demonios. Ya lo sabemos, ya lo intuimos muchas veces, aunque no nos lo digan, porque dice también la palabra, ¿verdad?, por consejo de San Pablo, si cuando vamos a comprar, que no vamos a andar preguntando cómo mataron el pollo y todo esto. Dice por razones de conciencia, porque por la oración y la palabra es santificado el alimento. Pero dice, si alguien les declaró que ese alimento ya fue ofrecido a los ídolos, no lo comáis. ¿Sí? Pero hermanos, en estas fechas, pues muchas personas hacen eso. Y ya sabemos de dónde viene ese plato, de dónde viene esa golosina, tomado de allí, y ya no los vienen a dar a nosotros. Así que, amados hermanos, no participemos, no prestemos nada, no prestemos tampoco a nuestros hijos, ¿verdad?, para esas celebraciones, no los mande a la escuela. Más vale que reprueben aquí en la tierra, que vayan a salir reprobados en los cielos por participar de estas cosas que son, hermanos, pues adoración a la muerte. No vaya usted. Y muchos cristianos también, cuidado, hermanos, cuidado con los cristianos que en estas fechas se les ocurre ir al panteón a limpiar la tumba de su ser querido, llevarle flores. Cuidado, puede ir usted todo el año, pero ¿por qué precisamente agarrar esos 2 días, 1 y 2 de noviembre? No, hermano, porque ya vamos siguiendo la corriente del mundo, la tradición. Indirectamente estamos participando. Vaya
antes o después, pero no esas fechas, hermano. Porque el enemigo es tan astuto, hermanos, que ya nos va arrastrando por allí otra vez a la corriente, hermanos, de perdición. Así que, hermanos, mucho cuidado. Día de los fieles difuntos, prácticas que nos van restando vida. Otra cosa, noche de brujas, llamado Halloween también el 31 de octubre. Hermanos, ya estamos a la vuelta. Mañana, ¿verdad? Mañana precisamente. Esta práctica, hermanos, tiene su origen entre el pueblo de los celtas, que ocupaban, hermanos, el territorio de las islas británicas, lo que ahora es Inglaterra e Irlanda. Y, hermanos, esta práctica se introdujo en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1845. Ya ven que México defiende el Día de los Muertos, porque es según de México, y rechaza el Halloween, que porque es extranjera, costumbre extranjera. Pero, hermanos, sea extranjera o no, como quiera es lo mismo. El resultado, una obra satánica, una fiesta satánica. Y vemos que no directamente surgió en los Estados Unidos, se introdujo, pero viene de los celtas. Ya dijimos, Inglaterra e Irlanda. Y así, hermanos, ¿qué decían estos hombres celtas? Tenían un señor de la muerte llamado Samaín, que decía, según fíjense, decía que los bendecía, Samaín los bendecía sus cosechas, todo lo que ellos hacían, pero si cada fin de año le ofrecían sacrificios de animales y de humanos, este Dios, con D minúscula, les demandaba sacrificios de animales y sacrificios humanos para que pudiera bendecir sus cosechas. Y los celtas y estos sacerdotes druidas aceptaban, hermanos, esto con tal de verse prosperados y le ofrecían animales y humanos. Y, hermanos, ese fin de año, ¿saben qué fecha era para los druidas, para los celtas? Esa fecha, ese fin de año. No crean que 31 de diciembre como nosotros. Era el 31 de octubre. Por esto, hermanos, la fecha de la noche de brujas o Halloween. Para ellos era el fin de año, el 31 de octubre. De tal manera, hermanos, que su creencia era que Samaín, el dios de la muerte, salía del infierno. Salía del infierno, hermanos, con la multitud de espíritus con él para visitar las casas. Y si alguien, hermanos, no le ofrecía, no le tenía, hermanos, algo, se las cobraba, mataba, visitaba con muerte a los que vivían en esa casa. Y de ahí también surge, hermanos, lo que es la calabaza, que le ponían, hermanos, un candil, ¿sí? Fuego por dentro, con un rostro pintado, y que ahora es muy popular en estos días de Halloween. Sí, que los niños lo usan para disfrazarse o para que les metan ahí los dulces, dinero, y la frase conocida como trato o travesura. Todo esto viene, hermanos, ahorita no vamos a abundar sobre la historia del Halloween, pero yo lo que quiero, hermanos, que entendamos es que todas estas prácticas vienen, hermano, de Satanás. No son cultura, eso no es cultura, hermanos, no es cultura en ninguna forma. Cultura, hermanos, es algo que puede dignificar el país, el pueblo, algo de buen nombre, algo, hermano, digno de alabanza. Pero esto no es cultura, hermanos. Ahora Satanás disfraza esta fiesta con disfraces y los niños salen a pedir dulces, hermanos. Y se ha sabido de muchos casos donde a los dulces que les meten veneno, cristales molidos, los comen y se mueren, sacrifican niños. ¿Por qué cree que en estas fechas es muy popular, hermanos, que haya noticias de niños que aparecen muertos, gatos, ¿verdad? Y tantas cosas, animales también muertos, sacrificios. Hermanos, el enemigo no duerme. Satanás, hermanos, no crea que es como el cristiano descuidado que duerme. Él sí anda, hermano, como león rugiente. Y disfraza así ahora esta noche
de brujas con apariencia, hermanos, de algo bueno y divertido. Y la Biblia nos advierte lo siguiente. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Amén. Amén. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Gloria al Señor, aleluya. Dice el encabezado: amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el Señor amonesta y sigue amonestando todavía que no haya quien practique todas estas cosas. Tiene, como quien dice, el ocultismo muchas ramas, hermanos. Y hoy en día Satanás también disfraza. Los brujos ya no le llaman brujos, brujas. ¿Cómo le llaman? Le llaman mediums, psíquicos, así como títulos intelectuales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente los vea normales, como que son personas estudiadas, cultas. Pero no es así, hermanos. Y todo esto que leímos, hermanos, y lo que hoy se ve ya es antiguo. Eso ya es de años atrás, ya se practicaban. Y por eso el Señor dice: échalos a todas estas naciones que están en el territorio. Porque si los dejas, te van a contaminar y vas a aprender. Qué fácil es absorber lo malo, hermano. Qué fácil es absorber las cosas malas, las malas costumbres. Es fácil. En vez de que adoptemos muchas veces algo bueno, rápido se adopta lo malo, como el Halloween, que rápido se adoptó, hermanos. Pero el Señor nos prohíbe practicar toda clase de ocultismo, tiniebla. Todo aquello que venga, hermanos, de ahí no es de Dios. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa de las prácticas de la carne nos quitan la vida? Adoración a la mal llamada Santa Muerte. ¿Ha escuchado usted este término? Sí, ¿verdad? Y todavía le dicen la niña blanca. Que el Señor la reprenda, hermanos. Y es una burla, hermanos, contra Dios llamarle blanca, cuando no es así. ¿Qué dice Isaías 5:20, hermanos? Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. El enemigo, hermanos, se ha metido a los hogares, se ha metido a muchas familias a través de este demonio. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y qué hacen? Ponen como dulce lo amargo. Ponen, hermanos, por luz lo que es de las tinieblas. Le llaman bueno a lo que es malo, a lo que Dios maldijo. No puede ser santo, no puede ser bueno, hermanos. Y tanta gente se ha vuelto adoradora de la muerte hoy en día. Antes, hermanos, yo creo que mis hermanos, mis hermanas de más edad, sabían que ya había quienes adoraban pues la muerte, pero eran muy en oculto. Pero ahora, hermanos, si usted mira las noticias, las redes sociales, pues en estos días 1 y 2 de noviembre también le festejan a ella, también le rinden ofrenda, también le llevan mariachi, también, hermanos, le llevan, bueno, cuanta cosa, las mañanitas y tantas aberraciones, hermanos. Ya son abiertos ellos, son abiertos a manifestar que adoran a ese ídolo. Más que ídolo es el mismo diablo. Y hermanos, pues
tristemente la gente, pues, ¿qué hacen? Se la tatúan en el cuerpo, se la cuelgan en un dije, compran la estatua que las venden en los mercados y se la llevan a su casa y le hacen su altar. ¿Y por qué lo hacen? Hermanos, porque dicen, nos va a proteger, nos va a dar salud, dinero y amor. Es lo que busca la gente, cosas de la carne, ¿sí? Cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual y piensan que ese ídolo se los va a dar, que tienen que estar con ellos para que los bendiga. ¿Usted cree que Satanás bendice? ¿Que Satanás puede bendecir? Eso es imposible, hermanos. Satanás no bendice, Satanás no da nada bueno. Y si lo da, hermanos, después se lo cobra. ¿Con qué se lo cobra? Con tu alma, con tu vida. Por esto, hermanos, ¿hasta dónde ha llegado el hombre? Preferir la muerte para tener bendición y prosperidad. Me tocó escuchar, hermanos, en una ocasión, una entrevista que le hicieron a un cura y le decían acerca de la llamada Santa Muerte. ¿Y saben qué dijo el cura? Dijo, ella no es mala. Muchos le tienen miedo, pero ella no es mala, porque ella es criatura de Dios y solamente hace lo que se le ha encomendado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué les parecen esas palabras? Porque defendiendo, pues, que es bueno tributarle adoración, culto y todo eso. Pero, hermanos, esto es totalmente erróneo, es del infierno mismo. ¿Y usted sabía, hermano, que el pueblo de Israel cayó en la adoración a la muerte? ¿Sí sabía eso? Que Israel en la Biblia cayó en la adoración y en los pactos con la muerte. Vaya conmigo a Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 15. Isaías, capítulo 28, versículo 15. Para que usted corrobore que esto no es nuevo, hermanos. Ya se hizo. Amén. Vamos a esperar que todos lo tengan porque son citas importantes, hermanos, que quiero que la leamos. 28:15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¿Ya vio, hermano? Que Israel hizo pacto con la muerte, hizo pacto con el infierno. Aquí está la palabra Seol, un convenio, un acuerdo con el infierno, ¿sí? Y ellos dijeron, fíjense cómo dijeron ellos, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. ¿Por qué decían ellos? Porque tenemos pacto con la muerte, tenemos un convenio con el infierno. Así que si Dios nos castiga, no nos va a pasar nada, decían ellos, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. El diablo hasta dice, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y es lo que ha hecho la gente que adora a la muerte. Se ha pasado del lado del enemigo. Pero Satanás, hermano, no es amigo de nadie. Ni le recomendamos a nuestros amigos en transmisión que no han recibido a Cristo que se hagan amigos del diablo. Mucho menos. Así que, hermanos, luego dice aquí en Isaías capítulo 28, bueno, lo vamos a considerar en el siguiente punto, hermanos. Otra razón, hermanos, por la cual escoger la vida y no la muerte, para que tengamos parte en la resurrección al venir Jesucristo. Para que tengas parte en la resurrección al venir Jesucristo. Para los que murieron creyendo en Cristo, hermanos, que se nos adelantaron y esperaron fielmente la venida de Cristo, algo es seguro que va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar? Van a resucitar, hermanos. Nosotros creemos en la resurrección, en la inmortalidad del creyente. ¿Sí? Es base doctrinal de nuestra fe, hermanos. Creemos en la resurrección de este cuerpo, hermanos, el cual será transformado semejante al cuerpo de la gloria suya cuando resucitó. Y creemos, hermanos, en la inmortalidad del creyente.
Y este tema de la resurrección es enseñado por San Pablo, hermanos. Los que escogieron la vida, que es Cristo, resucitarán. ¿Cómo va a resucitar, hermanos, el cuerpo que murió, la persona que murió sin una extremidad, sin un ojo, o con problemas de audición, sin una pierna? ¿Cómo va a resucitar cuando Cristo venga en las nubes del cielo a arrebatar su iglesia? Completo, sano. ¿No crean que va a resucitar así? No, hermanos, no va a resucitar así, va a resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado. ¿Sí? Así va a resucitar, ni tampoco va a resucitar ancianito, porque en el reino de Dios, hermanos, hay juventud, ¿sí? No hay ancianitos. Por esto, hermanos, en la resurrección ocurrirá toda esta transformación. Gloria al Señor. Para los que murieron en Cristo, aclaramos, no todos, porque dice la palabra que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero eso, hermanos, cuando sea el día del juicio final. Así que, hermanos, seremos semejantes a los ángeles del cielo y al cuerpo de la gloria suya de Cristo. Vamos a dos citas. San Mateo 12, 25. Y de allí nos pasamos a primera los Tesalonicenses 4, 14 al 17. Amén. San Mateo 12, 25. Y de allí, hermano, busque primera a los Tesalonicenses 4, 14 al 17. Para mis hermanos que están tomando nota de las citas bíblicas. Amén. Gloria al Señor. Ya lo tenemos, amados hermanos, para leer todos juntos la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Resurrección. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor 12:25 de San Mateo. Vamos a considerar, hermanos, porque me parece que me equivoqué de cita, porque no es esa la cita. Ofrezco disculpa y si alguien me auxilia, hermanos, a ver cuál es la cita correcta, pero mientras leemos entonces primero a los Tesalonicenses 4, 14 al 17, para avanzar, mis hermanos, y así podamos nosotros corroborar lo que estamos diciendo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así que, hermanos, los que durmieron saldrán de sus sepulcros y serán los primeros en irse con el Señor a recibirle. ¿Alguien encontró, hermanos? ¿No? Bueno, entonces se los debemos, hermanos. No sé si sea a lo mejor San Marcos, que yo haya puesto Mateo. Vamos a ver, hermanos, si no, pues después se los proporcionamos para no dejarles, pues ahora sí que, ¿sí? Entonces, error de dedo, hermanos. Y eso significa que solamente hay un perfecto, que es Dios, porque uno se equivoca. Gracias a Dios que no somos perfectos. Dice la palabra del Señor San Marcos 12, 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Amén. Así que aquí vemos, hermanos, cómo va a ser la vida eterna allí en la gloria, en la resurrección. Amén. Vamos a terminar, hermanos, leyendo
2 citas más. Busque primero los Corintios 15:26 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Primera los Corintios 15:26 y de allí leemos Apocalipsis 20:14. Con esto concluimos, hermanos. ¿Ya los tenemos? Primera los Corintios 15:26 y Apocalipsis 20:14. ¿Me ayudan a leer fuertemente, hermanos, la primera cita? Primera los Corintios 15:26. Dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ahora me ayuda a leer Apocalipsis 20:14. Nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Conclusión a este tema, hermanos: escoge la vida y no la muerte. ¿Para qué escoger la muerte si es un enemigo vencido por Cristo en la cruz del Calvario? Y aún, como dice aquí la palabra del Señor, el último enemigo a ser destruido será la muerte, enemiga de nuestro Dios. ¿Sí? Será destruida. Y en Apocalipsis leímos que su fin será el lago de fuego, de la muerte. Entonces, ¿por qué escoger la vida en vez de la muerte? Porque no nos podemos unir a algo que va a ser destruido, que no tiene poder, que no tiene potestad sobre nosotros que hemos recibido a Cristo. Por esto, querido amigo que me escucha en transmisión, escoja hoy a Cristo Jesús. Y hermano, iglesia que ya ha entregado su vida a Cristo, sigamos la vida, sigamos el camino de la vida, porque nos llevará a la eternidad con Dios. Amén. Póngase de pie, amado hermano, y oremos al Señor y demos gracias, porque el Señor nos sacó de la muerte a la vida. Aleluya. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en esta hora por este tema, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque hemos, Señor, pactado, Señor eterno, tú has pactado con nosotros, nos has dado, Señor, el ofrecimiento de la vida y de la vida eterna, Señor, la seguridad, Señor, que si nosotros morimos, contigo viviremos allá, Padre, por toda la eternidad. Y esto es verdad, esto, Señor, mi Dios, no es mentira, no es falacia, Señor, es todo verdad. Oh Dios eterno, mientras tanto aquí en esta tierra estamos batallando, estamos luchando, Señor, estamos, Padre, nadando contra corriente, ya que el enemigo, Padre, nos quiere arrastrar a esas prácticas de ocultismo, a participar de la mesa de los demonios. Cuida, Padre, de tus hijos, cuida de los niños, cuida, Padre, de los jóvenes, que no se contaminen, Padre, con la mesa de los demonios, que no nos contaminemos, Padre Celestial, adorando, Padre, a la muerte. No lo permitas, Señor, Padre, que seamos sabios, entendidos, y que, Padre Celestial, cada uno de nosotros celebre la vida que es Cristo, la vida, Señor, que nos ha ofrecido por su sangre carmesí. Oh Dios eterno, que nuestra propia vida sea, Señor, una vida que te agrade, un olor fragante, que no, Señor eterno, nos descuidemos, para que no caigamos en la muerte espiritual, en la frialdad, Señor, sino que estemos vivos para Cristo, sino que estemos, Padre Celestial, con nuestra vida espiritual produciendo el fruto del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, te adoramos, te alabamos, porque tú venciste la muerte, porque tú venciste al diablo, Señor, en aquella cruz del Calvario. Gracias, porque ahora, Padre, vivimos una vida feliz, una vida eterna, Señor, la cual completaremos allá arriba, en la gloria venidera. Y aún, Señor, veremos a aquellos que se han adelantado, que han sido llamados, Señor, a tu presencia. Señor, resucitarán primero, porque, Padre Celestial, no seremos, dice tu palabra, como los que no tienen esperanza, Señor, porque después de esto viene, Padre, nuestra redención. Y tu palabra dice, Señor, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Oh Padre Santo, muchísimas gracias. Permítenos adorarte, permítenos bendecirte y proclamar que en Cristo está la vida. Oh Señor eterno, entre tanto que muchos están escogiendo morir, Padre Santo, llámalos, Señor, tócalos. Padre Santo, manifiéstate a ese hombre,
a ese joven, a esa mujer que quiere, Padre, morir, pero tú, Señor, rescátalo, por favor. Padre amado, aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Padre, clamando a tu nombre. Aquí estamos, Señor, diciéndote que nuestra vida es tuya, que nuestro corazón te pertenece, mi Dios amado. Aquí está la vida de mis hermanas, aquí está la vida de la iglesia, y mis hermanos, Señor, en transmisión, Padre, también sostienen lucha, Padre, sostienen prueba, pero hay victoria en Jesús, hay victoria en la sangre del Cordero. Señor, oramos en esta hora, si hay alguna de mis hermanas, Señor eterno, que están batallando con su salud, con la enfermedad, con algún problema, Señor, seas tú ministrando, Señor, tu poder, seas tú, Señor amado, dándoles conforme, Padre, a la fe de ellas. Te piden, Señor, en esta hora, que te manifiestes, Señor, con poder, y que rescates de las tinieblas a los que están presos, Señor, bajo las potestades de Satanás. Señor, te rogamos, bendito Dios, que también tengas misericordia, Padre, de aquellos que no te conocen, de aquellos, Padre Celestial, que han tenido, Padre, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios que trae vida, pero que se han rehusado y han preferido la muerte, Señor, el camino que los lleva a la muerte. Ten piedad y misericordia. Te rogamos también, Señor, por esta petición, por este joven, Señor, de nombre Armando, que tuvo un accidente, Señor, y está muy grave. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que te manifiestes a la vida, Señor, de este varón Armando. Tú lo conoces, Señor, tú lo conoces, Padre, quién es, pero te pedimos en el nombre de Cristo que lo visites ahí donde está, Señor eterno, que tú, Padre, tengas misericordia, y Señor, antes que tú, Señor, decidas otra cosa, Señor, si en tu voluntad está darle una oportunidad, Señor, él pueda, Padre Santo, conocerte, pueda arrepentirse, Señor, y tú lo levantes, Señor, del lecho, del borde de la muerte, Señor. Ten piedad de él, lo ponemos en tus manos en esta hora en el nombre de Jesús. Y así, Padre amoroso, dice tu palabra que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Y así creemos, Padre, sea que vivamos o que muramos, de ti somos, Padre Santo, porque fuimos comprados a precio de sangre. Muchas gracias, Dios eterno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos en transmisión. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. La paz de Dios.